Este seminario sobre funciones ejecutivas comenzará con una frase de Hipócrates muy pertinente para lo que hemos venido trabajando, que dice: el hombre debería saber que del cerebro y solo de él proceden la alegría, el gozo, las tribulaciones, el sufrimiento y los cambios del humor. El mismo órgano es la causa de las locuras y los delirios, de los miedos que le asaltan de día y de noche. Es una buena forma de terminar el seminario, dado que las funciones ejecutivas que veremos en este apartado son las funciones más complejas del ser humano que nos diferencian de otras especies. Comenzaremos hablando cuáles son las características, cómo se definen las funciones ejecutivas y cuáles son los distintos autores que han venido trabajando, que han trabajado dentro de la neuropsicología, las funciones ejecutivas y cómo es la corteza prefrontal el asiento de esta importante función para los seres humanos. Dentro de las definiciones de las funciones ejecutivas, miraremos que hay distintos autores que presentan distintas características de ellas, enfatizando en alguna que para su modelo sea prioritaria, y miraremos cómo distintos investigadores, empezando por Luria, fue uno de los primeros que empezó a hablar de las funciones ejecutivas, cómo fue definida por este importante neuropsicólogo. También miraremos las definiciones que otros investigadores como Muriel Lesac realizaron, así como Solberg y Mathieu en este aspecto. Van a ver que durante este primer apartado del desarrollo de las funciones ejecutivas también se mencionan entonces cómo son las funciones, estas funciones ejecutivas, las últimas funciones en madurar, tanto filogenética como ontogenéticamente hablando, para luego pasar a lo que va a ser entonces conocido como síndrome disejecutivo o síndrome prefrontal. Van a encontrar en esta primera parte algunos recursos que les van a permitir tener más elementos para comprender qué es esto de las funciones ejecutivas y las principales alteraciones, aspectos relacionados con la toma de decisiones, con la conciencia, de algunas páginas con importantes conferencias. Entraremos a hablar sobre síndrome disejecutivo, identificando cuáles son las principales características que se presentan en él y cuáles son los síntomas que pueden acompañarlo. Síntomas como la ecopraxia, la conducta de utilización, la perseveración, que es un importante síntoma en esta función, y otros como los cambios significativos que se presentan en las funciones cognitivas, específicamente hablando. Es decir, las funciones ejecutivas pueden afectar, la alteración en las funciones ejecutivas, es decir, el síndrome disejecutivo afecta otras funciones cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje, el comportamiento social y emocional, la personalidad y los procesos intelectuales. Entonces, teniendo este panorama general, vamos a entrar a trabajar cuáles son las principales alteraciones que se van a mostrar en cada una de estas funciones, es decir, cuáles van a ser los síntomas relacionados con la atención, cuáles van a ser los síntomas relacionados con la memoria producto de la disfunción ejecutiva o de esa lesión en la corteza prefrontal, cuáles son aquellos síntomas asociados con las alteraciones del lenguaje. Importante destacar que, recordar o hacer énfasis que esto tiene que ver con las alteraciones de estas funciones que menciono que se dan como consecuencia del síndrome prefrontal, que sería distinto si estamos hablando de una persona que tiene una afasia. Allí estaríamos mencionando otro tema distinto. Entonces estamos mencionando cuáles son los síntomas asociados a la atención, la memoria, el lenguaje, que se presentan como consecuencia del síndrome disejecutivo o el síndrome prefrontal. Adicionalmente a la atención, la memoria, el lenguaje, uno de los síntomas más característicos, más llamativos, son las alteraciones en el comportamiento social y emocional, como por ejemplo el irrespeto a las normas sociales, la labilidad emocional, y aquí vamos a mirar que estas características asociadas al comportamiento social y emocional van a tener obviamente mucho que ver en las alteraciones en las interrelaciones personales que se van a presentar en estos pacientes. Una característica muy destacada de los pacientes que tienen síndrome disejecutivo son las alteraciones en la personalidad, y para ello vamos a retomar el caso de Phineas Gage,
un caso muy conocido en la neuropsicología, haciendo una breve descripción de qué le pasó a Phineas Gage, cómo fue que tuvo esa lesión cerebral que hizo que cambiara completamente su personalidad, que pasó de ser un hombre que era descrito como un hombre responsable, cumplidor de su deber, a pasar a ser un hombre procaz, irrespetuoso, con unas características que incluso lo describían quienes lo conocían, algo así decían como que Gage ya no era Gage. Entonces vamos a mirar la lesión cerebral que tuvo y cuáles fueron entonces las características que él presentó como uno de los primeros casos reportados en la literatura con ese trastorno y que son también entonces muy importantes y muy destacados para las relaciones interpersonales de estos pacientes. Vamos a mirar finalmente las alteraciones asociadas con los procesos intelectuales y qué pasa entonces a este nivel. Para terminar, vamos a profundizar en los subtipos o las variantes que tiene el síndrome prefrontal. Es decir, el síndrome prefrontal puede presentarse con sintomatologías diferentes, bien si es lesión izquierda o si la lesión es derecha, pero también ese síndrome prefrontal puede cambiar en algunas características, enfatizarse algunas sintomatologías si el síndrome prefrontal se da a nivel dorsolateral, a nivel medial o a nivel orbitofrontal. Entonces miraremos cuáles son esas principales características que diferencian un síndrome de otro, como estamos viendo en estas diapositivas que les presento. En estas diapositivas, como observan, no solamente vemos los síntomas, sino que también hay imágenes que acompañan para que nos ubiquemos en términos de las áreas cerebrales que están involucradas.